Que Dios les bendiga en este día. Tenemos nuestro devocional del capítulo 15 del Evangelio de Juan. La palabra del Señor nos muestra acá que Jesús es la vid verdadera. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. También tenemos otro versículo muy sobresaliente de este capítulo, que es el versículo 13 y versículo 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando nosotros cortamos una rama o unas flores para ponerlas en un florero, a los pocos días esa rama o esas flores ya están secas. No duran mucho porque han sido apartadas del árbol que tiene vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cortamos incluso una rama, ¿verdad? Ya sea de algún árbol frutal o un árbol bonito, a los días igual, ya la rama ya no recibe el alimento del árbol de que fue cortada. Entonces lo que hacemos es cogemos esa rama seca y la tiramos a la basura. Eso nos recuerda la parábola que el Señor Jesús nos usó para enseñar a sus discípulos utilizando la figura de la vid. Vemos que el Señor claramente dice, yo soy la vid verdadera. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, en Éxodo 3, versículo 14. Y aquí Jesús nos deja uno de los tantos yo soy que nos reveló a nosotros. Él dice, yo soy la vid verdadera. Hay una sola vid verdadera. Puede haber muchas vides. Escuche bien esto, pero solo una es verdadera. Jesús es el único tronco de que emana la vida verdadera. En el Antiguo Testamento muchas veces se hace referencia al pueblo de Israel como una vid. En el Salmo 80 nos dice cómo Dios describe que Israel es una vid o es una viña. Los discípulos estaban familiarizados con esta idea. Incluso, escuche bien, las puertas del templo había una vid grabada en oro representando a la nación de Israel. Por lo tanto, los judíos se sentían orgullosos de permanecer a esa vid que consideraban la verdadera. Pero Jesús les está revelando una verdad desconocida hasta ese momento para ellos, ¿verdad? Él mismo es la vid verdadera, la genuina. No hay otra vid. Así como estos judíos se apoyaban en su pertenencia, se identificaban con una nación, con una religión, con una cultura, ¿verdad? Nosotros hoy día también podríamos aferrarnos a personas, a culturas, a maestros, a guías espirituales, a ideologías, ¿vea? A políticas, qué sé yo. Pero el único que nos puede nutrir con verdadera comida y verdadera bebida espiritual es Cristo. La unión entre Jesús y los creyentes es muy estrecha. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esto quiere decir que Él es la planta, Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Una rama cortada, ¿verdad? Como yo les dije al inicio, se seca, no produce ni hojas, ni flores, ni fruto, porque no tiene la savia que aporta el tronco. Nuestra relación con Cristo debe de ser tan estrecha como esta unión entre el tronco y la rama. Por sí mismo el creyente no tiene ni vida, ni vigor, ni fuerzas espirituales. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la palabra del Señor en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Algo bien importante y una de las palabras sobresalientes, ¿verdad? Que nosotros debemos permanecer. Escuche bien, la palabra permanecer se encuentra en los versículos 4, 5 y 6,
nos habla de permanecer. No solo se trata solamente de un día hacer una oración de entrega o de asistir de vez en cuando a la iglesia o decir yo soy creyente. No, permanecer en Cristo es cada momento, cada instante de nuestra vida. Debemos de estar permaneciendo en Él y de esta forma Él permanece en nosotros porque tenemos su promesa que Él va a estar con nosotros hasta el fin y sepamos que Él siempre cumple todo lo que Él nos ha prometido. Él cumple sus promesas. Nosotros debemos de entender que debemos de tener una dependencia en todo hacia Jesús. Así como las ramas no pueden continuar viviendo sin el tronco, sino que nosotros no podemos seguir viviendo espiritualmente sin Cristo. No podemos estar diciendo, no, yo soy dependiente, ¿verdad? Yo soy otra ramita que salió por ahí. No podemos estar separados del Señor. Y no podemos hacer nada si estamos lejos de Él, nada que valga la pena. Todas nuestras actividades, ya sean en la iglesia, gestiones, logros, cosas que nosotros alcancemos sin Cristo, eso va a ser algo hueco, vacío, que no va a tener el valor, porque serán logros pasajeros sin ningún alcance en la eternidad. Amadas, sin Él no podemos jamás llegar a agradar a Dios. Son nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras. Dice la Biblia en Isaías 64:6 que son nuestras buenas obras, son como un trapo de inmundicia delante de su presencia. Nosotros sepamos que estamos unidos a Él por la fe, por su gracia, por su poder y ligados por el Espíritu Santo, que es la savia que nos llena y nos hace dar ese fruto. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos enseña y nos da, miren, los cristianos, las buenas obras, es cierto, hay que hacer buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de estar en la vid. Amén. Dice ahí mismo en el versículo 1 que el Padre es el labrador. El Padre, él se encargará de separar a los que están en Cristo y a los que no están aferrados y conectados espiritualmente con Él. Lastimosamente hay creyentes verdaderos y hay falsos creyentes. Hay personas que realmente solo han sido convencidas, no convertidas. Ahora bien, no nos toca a nosotros juzgar, ¿verdad? ¿Quién es creyente y quién no? Porque el Padre es el que juzga y quien hace, ¿verdad? Y separa, así como el trigo y la cizaña. Y separa los verdaderos discípulos de los falsos. Esto se va a dar en el día final. Pero, ¿qué dice Jesús? Nosotros podemos darnos cuenta de quiénes son verdaderos seguidores de Cristo y quiénes no. Dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hay frutos que evidencian quién está unido al tronco y quién no. Nosotros vemos el racimo de uvas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos y qué nos muestran que alguien realmente está conectado al tronco de la vid verdadera? El racimo de uvas, ese fruto que se produce cuando la rama permanece unida al tronco, solo se ve en los verdaderos hijos de Dios. Eso es en los que le recibieron y creen en su nombre. Juan 1:12 nos dice, y son limpiados por su palabra. Por eso permanecen en Él y la savia, que es el Espíritu Santo, fluye por toda la planta, nutriéndola y vivificándola. Así, ese fruto se nos muestra en la palabra de Dios. Y vemos que no podemos producirlos por nosotros mismos, aunque querramos. No se puede, sino que es el resultado de permanecer unidos al tronco y del fluir de la savia a través de la rama.
En Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Señor nos invita a permanecer siempre en Él. A permanecer siempre en Él. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Son desechados, no llevaron fruto, se secaron. Entonces, una rama seca, ¿para qué es útil? Para echarla en el fuego, porque ya no es útil, es echada. Entonces, nuestra vida en Cristo va a ser fructífera, va a llevar el fruto que el Señor quiere. El Señor nos dice también y nos habla acerca del gozo. En el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor en nuestra vida. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor viene hablando de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, porque cuando yo empiece a dar esos frutos, voy a empezar a amar a aquel que es difícil de amar. Voy a empezar a ayudar a aquel que nunca quise ayudar, pero el fruto del Espíritu Santo en mi vida, en mi ser. Y el Señor aquí les habla y les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo meditaba y yo decía, el Señor al principio con sus discípulos, sígueme. A muchos les dijo, sígueme. Sígueme, le dijo a Pedro, y te haré pescador de hombres. Pedro le siguió. Luego, después de seguirlo, fueron sus discípulos. Empezaron, ¿verdad? Con el maestro, a aprender las enseñanzas del maestro, a llenarse de la palabra de Dios. Claro, el Antiguo Testamento ellos se lo sabían desde pequeños, pero empezaron a reforzar esa palabra. Jesús es la palabra viva. Después de ser discípulos, fueron siervos y después de ser siervos, amigos. Vemos en la palabra de Dios al padre Abraham que él fue amigo de Dios. Mire qué preciosa esta comunión, que no solamente vamos a ser seguidores de Jesús, seguidores de lejos, seguidores de cerca, sino que vamos a ser discípulos. Después de discípulos vamos a ser siervos y después amigos. Esa amistad estrecha que el Señor nos conoce tal y como somos y nosotros conocer al Señor a profundidad. Amadas, eso es algo precioso, que nosotros seamos llamadas amigas de Dios. Ustedes pueden decir qué nivel, y sí, qué nivel de fe, qué nivel de amor y qué nivel de comunión con Él. A lo que nos quiere llevar el Señor es de saber de que no estemos desconectadas de Dios, sino que siempre estemos arraigadas como esa ramita al tronco, vivas, vivas en el Espíritu. Qué precioso lo que el Señor nos dice. Y en el 15, ya lo dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Miren todo, porque el Espíritu Santo nos revela, nos da conocimiento, nos da amor, nos da los frutos, nos da tantas cosas para que nosotros cada día en nuestra vida se forme el carácter de Cristo en nuestra vida. Cada día nosotros vayamos menguando, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y Él crezca. Es necesario poner todo en las manos del Señor.
Luego viene, ¿verdad?, el Señor y nos dice, el mundo lo va a aborrecer. ¿Sí? El mundo lo va a aborrecer. En el versículo 18 hasta el 25, hasta el 27 nos habla acerca de que el mundo nos va a aborrecer y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También lo dice en el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y luego dice el Señor en el 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que va a dar testimonio acerca, dice, del cual procede el Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Aquí hay una comunión plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, morando en el creyente, morando en nosotros. Y aunque el mundo nos aborrezca, nosotros tener presente de que no vamos a agradar al mundo, sí, sino que vamos a agradar al Señor. Amadas, con el Espíritu Santo, todo es posible. Todo es posible. Y si el mundo nos aborrece, pues nosotros lo que nos interesa es agradar al Señor y dar testimonio, porque no todos van a recibir el mensaje de salvación. No todos, siempre va a haber una oposición o siempre va a haber un rechazo a la palabra de Dios. Porque, y sepamos que Dios nos va a respaldar y sepamos que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, porque no vamos a hablar por nuestra cuenta, sino que el Espíritu Santo va a poner esa palabra en nuestra boca. Amadas, sigamos conectados a la vid verdadera que es Jesús. Que el Señor les bendiga.